Ahorita vamos a ver de los eventos previos a la fertilización per se. Pero antes vamos a reconocer un principio que está relacionado justamente a la parte ya de la reproducción. Cuando hablamos de la reproducción, nosotros sabemos de que vamos a tener que valorar la relación de la unión de los gametos, pues, ¿no? Gameto masculino, gameto femenino. Los gametos, obviamente, estamos hablando del ovocito y del espermatozoide. El ovocito, vamos a ir poniéndolo aquí para que lo vayan interiorizando. Es un ovocito secundario. Ya, entonces, desde ahí tendrás que empezar a pensar o reconocer si hay un ovocito secundario, también va a haber un ovocito primario, ¿no? Es importante eso. Cuando ves un tema, también empezar a hacer analogía de constructo para que ustedes también recuerden y también si no lo saben lo puedan investigar. Ovocito secundario en metafase 2. Metafase, me suena, lo he visto en algún momento en biología. Ahí está. Entonces, estamos bien. Los gametos son descendientes directos de las células germinales primordiales. Lo hemos conversado hace un ratito. Entonces, definitivamente, estamos hablando de que, como podemos ver en la imagen, el espermatozoide va a tener que llegar. Y para que se pueda dar este proceso, va a tener que justamente valorarse el proceso de la fertilización. ¿Ok? Se va a tener que valorar el proceso de la fertilización. Porque si no, ¿cómo se va a poder generar lo que vendría a ser en este caso la formación de nuevo ser? No se podría, ya que para eso sería necesario definitiva de que justamente se una el espermatozoide con el óvulo. Pero ¿y dónde se da este proceso? La fertilización se va a dar en la ampolla del tubo uterino. También lo van a reconocer como región ampular. Ahora, ¿dónde queda esto exactamente, doctor? En el tercio distal. En el tercio distal. ¿Ok? Entonces ahí está. Y para que se pueda dar el proceso, vamos a poder observar, es importante que lo tengan en cuenta, vamos a poder observar que el espermatozoide, para que pueda darse la fertilización, tiene que pasar por 3 fases. Ahorita solo las vamos a citar, luego las vamos a volver a explicar con más detalle. La primera es la penetración de la corona radiata. La segunda va a ser la penetración de la zona pelúcida. Y la tercera va a ser la fusión de los gametos. Lo que estábamos hablando. Como pueden ver en la imagen, para que pueda darse todo ese proceso, sean 3 fases. Las 3 fases de la fertilización, ¿cuáles son? Si ustedes se dan cuenta, estoy yendo desde lo más externo a lo más interno. Entonces, primero se da la penetración de la corona radiata, que es la parte más externa que recubre al ovocito. Luego está la zona pelúcida y luego está ya el proceso de la fusión de los gametos. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Pero antes, vamos a recordar un poquito lo que vendría a ser la relación de la mitosis y la meiosis. Ustedes, cuando hablan de la formación de los gametos,
lo vamos a llamar gametogénesis. ¿Ok? Y para la formación de los gametos o gametogénesis, ustedes van a encontrar siempre un sinónimo, y estoy seguro que sí lo saben, que es la meiosis. La meiosis es la gametogénesis, la formación de los gametos. Pero meiosis, mitosis es lo mismo, ¿verdad? No. Y eso es lo que quiero también recordarles antes de avanzar. La mitosis, si bien es cierto, es un proceso de división igual que la meiosis, la mitosis es el verdadero ciclo. Está asociado al crecimiento más que todo. La mitosis está asociado porque parte de una célula, ¿ok? Parte de una célula dando, vamos a dibujar a lo mejor, parte de una célula dando dos células hijas iguales. Entonces, de una célula vamos a poder valorar la formación de dos células hijas iguales que al inicio del ciclo. Es una característica. La mitosis, importante, está relacionado con el crecimiento. Con el crecimiento, con el tamaño. ¿Qué tanto puede llegar a crecer? ¿Estamos bien? Divisiones mitóticas, habrán escuchado. Por ejemplo, en pediatría, ustedes van a siempre valorar, ¿no? La relación del crecimiento está asociado justamente a las divisiones mitóticas, ¿no? Otra característica de la mitosis es que tiene una sola etapa. No existe mitosis 1, mitosis 2, no, es mitosis nada más. Y la otra, muy importante, es que no hay intercambio de material genético. Esas son las características de la mitosis. Parte de una célula dando dos células hijas iguales que el inicio del ciclo, relacionado con el crecimiento, con el tamaño. Tiene una sola etapa y no hay intercambio del material genético. En cambio, la meiosis es importante también que ustedes lo tengan en cuenta, porque en la meiosis sí estamos valorando, generalmente estamos contrastando las diferencias, la formación de los gametos y justamente sus características, porque no es un verdadero ciclo. ¿Ok? Ese sí no es un verdadero ciclo. Pero lo que sí vamos valorando, esto es importante, no es un verdadero ciclo, pero estamos asociándolo a la reproducción. Entonces, por eso lo estamos mencionando, porque está asociado a la reproducción. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay una célula madre, dos células hijas iguales. En cambio, en la meiosis de una célula, vamos a encontrar una célula. Vamos a obtener 4 células hijas diferentes a la madre. ¿Ok? Son 4 células hijas diferentes a la que inició. ¿Ok? Y bueno, sí tiene dos etapas. Por eso que hablamos de meiosis 1. Disculpen aquí el lápiz. Ok. Meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional.
Esa es la palabra clave. ¿Qué significa eso? No entiendo. Que reduce el material genético. Reduccional. En cambio, la 2 es ecuacional. Lo va a dirigir a polos. Estamos hablando de material genético. En otras palabras, si estoy hablando que en una reduce y en el otro lo dirige, hay intercambio del material genético. Ese es el famoso, lo habrán leído, crossover. Crossover, ¿no? El famoso crossover es justamente este momento en donde hay intercambio de material genético. Y recuerden, ¿no? Porque cuando nosotros valoramos lo que vendría a ser la relación del cromosoma y la relación de lo que vendría a ser los procesos, ¿no? En donde se va a formar y generar lo que vendría a ser la replicación del DNA, es donde nosotros valoramos las fases, ¿no? Que es profase, metafase, anafase, telofase y la diacenesis o la citoquinesis, ¿no? En donde justamente valoramos de que existe condensación del material genético, ¿ok? En el caso de la relación de la mitosis, ¿no? Porque en la mitosis no hay intercambio. Y en el caso de la meiosis llegan a tener lo mismo, ¿no? Porque vamos a valorar lo que vendría a ser la reduccional y la ecuacional. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlos de otro color. La meiosis 1, que es la reduccional, de 46 cromosomas en total. Ahí está. De 46 cromosomas en total, vamos a tener dos hijas, que va a tener 23 cromosomas. Y tendrán dos cromátides. ¿Ok? Hay un crossover, hay un entrecruzamiento de material genético. Hay una idea, aquí hay otra idea. Entrecruzamiento del material genético. ¿Y dónde se da el entrecruzamiento del material genético? Eso puede ser una pregunta, ¿no? Ustedes ya saben que la meiosis hay profase, ¿no? Etcétera, ya lo acabo de mencionar. ¿En qué momento se da el entrecruzamiento del material genético? En la profase 1. En la profase 1 se da el entrecruzamiento del material genético. ¿Ok? En cambio, en la meiosis 2 es ecuacional. Cada célula hija que habíamos valorado tendrá 23 cromosomas con un cromátide, pero a partir de las que ya se habían formado, entonces al final tendríamos 4. Vamos a poder obtener 4 células hijas. Las cuales tendrán 23 cromosomas y un cromátide. Ok, ahí entonces estamos valorando la diferencia entre lo que vendría a ser la mitosis y la meiosis. Ok, recuerden eso. Entonces con eso ya tenemos mapeado lo que vendría a ser la diferencia entre mitosis y meiosis. La meiosis, que es la gametogénesis, hemos hablado que hay una metafase 2, entonces estamos entendiendo de que en el proceso se va a dar lo que vendría a ser una formación, pero de que no está terminando de madurar, y eso es interesante. Es interesante porque para que tendría que haber terminado el ciclo, y no se ha dado. Entonces vamos a ver aquí. Vamos entonces a valorar lo que vendría a ser la gametogénesis ahora. La gametogénesis, entonces está la espermatogénesis y la ovogénesis.
La espermatogénesis no la vamos a ver aquí. Vamos a ver un poco la ovogénesis, o también llamado oogénesis. ¿Cuál es la primera gran diferencia entre estas dos? El inicio. La espermatogénesis inicia en la pubertad y se da cada 64 días. ¿Ok? La ovogénesis no inicia en la pubertad. Inicia antes del nacimiento. ¿Cómo? Sí, antes del nacimiento. Pero no termina su proceso de maduración. No termina hasta que, primero, tenga que reanudarse el proceso que sea en la pubertad. Y estando aún en la pubertad, se están dando cuenta que está en metafase 2, es decir, no ha terminado el proceso de maduración. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se pueda dar ese proceso de maduración completa? Justamente lo que habíamos hablado. La fertilización. Interesante, lo vamos a ver. Tenemos eso ahí. Entonces vamos a poner aquí otro color, la ovogénesis. Cuando inicia la ovogénesis ya estamos quedando que inicia antes del nacimiento. Si quisiéramos valorar la relación ya de las semanas, habíamos hablado que es hasta la séptima que recién estamos reconociendo que se van a formar las gónadas. Pero la ovogénesis inicia entre lo que vendría a ser la tercera y cuarta semana. Algunos van a encontrar ovogénesis o oogénesis, es lo mismo por si acaso, ¿ah? ¿Estamos bien? Ya saben que primero tuvo que haberse formado las células germinales primordiales, etcétera, porque si no, ni siquiera vamos a poder valorar eso. Entonces, primero, las células germinales primordiales, ustedes ya saben, 46, 2N, ya hemos hablado, de la pared de saco vitelino van a llegar a lo que vendría a ser su zona, en la zona gonadal indiferenciada, hasta la semana 6. Ya lo hemos conversado. Disculpen. Aquí estamos haciendo primero el proceso de ovogénesis, es decir, estamos ya valorando que es implantado y todo, por si acaso. ¿Sí? Porque estamos ya valorando el hecho de la relación de la reproducción. Pero estamos primero valorando cómo se forma la ovogonia. ¿Ok? Por si nos hemos perdido en la línea del tiempo. Estamos haciendo un pequeño salto. ¿Por qué? Porque estamos ahorita valorando el análisis de los gametos. Esa es la razón. Ahora sí, regreso. Entonces, de la pared de saco vitelino van a llegar a lo que vendría a ser la zona gonadal indiferenciada en la semana 6 y luego se van a cimentar ahí porque ya a partir de las 7 ya vamos a poder valorar la presencia del ovario. Y es ahí donde en la séptima se van a diferenciar en ovogonias. Eso ustedes también ya lo saben. Es decir, antes de las 7 no voy a hablar de ovogonias porque ni siquiera sabíamos si hace masculino o femenino, ¿verdad? Tienen las mismas características y van a poblar. Interesante porque estas van a sufrir divisiones mitóticas, ya saben, y van a poblar el ovario. Al ovario lo van a llenar de ovogonias porque se van a dividir. Se van a dividir, ¿ok? Excelente. Primera idea que ya la tenían ustedes mapeada. Lo único nuevo sería esto. Luego de ahí, la ovogonia, ya saben, o también pueden leerlo ogonia, es lo mismo. La ovogonia va a ingresar a meiosis 1. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Se va a someter a la replicación del DNA.
Entonces se replica el ADN. ¿Con la intención de qué? Interesante, importante, formar los ovocitos primarios. ¿Ok? Mire, habíamos hablado del ovocito secundario, que es el que se va a fertilizar. Pero obviamente les dije, si había un secundario, tiene que haber un primario. Y ya estamos viendo de que eso se está formando en el nacimiento. Disculpen, antes del nacimiento, en la formación y desarrollo del futuro ser, en este caso femenino, porque estamos hablando de la ovogonia. Entonces los ovocitos primarios se van a empezar a formar. Y dice la literatura que ya para el 5.º mes de vida fetal, estamos hablando aproximadamente entre la 20 y 22 semana, ya vamos a poder encontrar a los ovocitos primarios. 5.º mes. Pero, muy importante este dato, muy preguntable en exámenes. La ovogonia ya se está quedando clarísimo que es la que va a formar los ovocitos primarios. Pero al nacer, ¿hay ovogonias o oogonias, que es lo mismo? Y la respuesta es no. No hay. No hay ovogonias al nacer. Acuérdense de este dato. Acuérdense de este dato. No hay ovogonias al nacer, hay ovocitos. Ovocitos que ahorita vamos a ver que se encuentran en unos folículos, que son los primordiales, pero son ovocitos primarios. Ya hemos visto por qué. Primarios. Entonces, seguimos con la historia. Ya hemos formado la relación de los ovocitos primarios. Ahora, se han formado, pero si ustedes valoran la relación de la lógica, entenderán que de primarios van a tener que pasar a ser secundarios. Y está muy bien eso, porque es parte del proceso. Pero, ¿por qué demandaría tanto tiempo hasta la pubertad si es que se han formado desde antes del nacimiento? Y es que si ustedes han estado atentos a lo que yo he dicho, mencioné una palabra que es reanudar. Reanudar es volver a. Y es que justamente, si bien es cierto, se forman antes del nacimiento, no llegan a generar su proceso de maduración total, sino que se quedan congelados, por decirlo así. En un proceso de diploteno, así se llama, en una fase de diploteno. Se quedan ahí, congelados. ¿Por qué? Porque justamente se va a dar una inactivación. Entonces los ovocitos primarios que se conforman van a permanecer inactivos. No entiendo, entonces ¿para qué se dio todo? Porque ya empezó a consolidarse un proceso que iba a ser necesario justamente para el desarrollo. Entonces sí tiene una relación de importancia. Y como el cuerpo es sabio, ahora los va a generar, pero los va a mantener en una fase de inactivación. Permanecen inactivos, ¿ok? En la profase. Ustedes ya saben. Pero estábamos hablando que estaban en meiosis 1. Entonces se quedan inactivos en profase 1. Pregunta de examen. Y esto se conoce como fase de diploteno. Más o menos entonces, ¿en qué momento va a suceder? En el 5.º mes de vida fetal. Porque en este momento ya se habían formado todos los ovocitos. Ya no van a haber ovonias. Y estas van a quedar inactivas en la fase de diploteno. ¿Qué? ¿Y ahí se queda? No, porque les dije que esto se va a reanudar. Se va a reanudar.
Mientras que en nosotros los varones, recién en la pubertad empieza la espermatogénesis. En las damas, ya un paso adelante, solamente va a reanudarse algo que ya había iniciado antes. ¿Sí? Se reanuda en la pubertad. Porque hay un cambio hormonal. Porque hay un pico de FSH. Con el pico de la FSH se va a dar y se va a reanudar, alcanzando la maduración completa de lo que vendría a ser meiosis 1. Miren, lean bien cuando también se les pregunta. Puede venir la pregunta y alcanzando la maduración completa del ciclo, ¿sí? Porque ciclo es meiosis 1. No meiosis 2. La maduración completa del ciclo de meiosis 1. Sí, correcto, verdadero. Porque hay un pico. El pico del FSH. ¿Estamos bien? Ya luego, durante el ciclo ovárico, nosotros vamos a poder analizar que esto se va a desencadenar por el pico de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es una hormona igual que la FSH. La FSH, hace un ratito la mencioné, es la folículo estimulante. Su nombre dice que hace, ¿no? Folículo estimulante. Estimula los folículos. Es que los ovocitos se van a encontrar en folículos. Ahorita vamos a verlo en un ratito. Entonces, la hormona FSH y la LH ambas van a ayudar a que se dé la maduración folicular. Pero en realidad la FSH se le atribuye un poquito más esa función. La LH es la hormona luteinizante, es la que gracias en el día 14 al pico que va a existir de esta hormona, se va a dar el proceso de la ovulación. Tanto la FSH y la LH son llamadas hormonas, en este caso adeno-hipofisiarias. ¿Por qué? Porque se van a liberar de la adenohipófisis o también llamada hipófisis anterior. Y van a ser sintetizadas o liberadas, mejor dicho, gracias a lo que vendría a ser la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH. La GnRH, las siglas es GnRH, que es Gonadotropin Release Hormone. Está en inglés. La palabra release, R viene de release, en inglés es liberar. Tú ves TRH, es Tyrotropin Release Hormone, hormona liberadora de tirotropina, de la hormona que luego va a favorecer la liberación de la TSH. El ACRH, Adenocorticotropin Release Hormone, hormona liberadora de adenocorticotropa, que luego va a favorecer la liberación de la ACTH. Entonces, cuando leas R es liberadora y son hormonas hipotalámicas. La GnRH es del hipotálamo del núcleo R4, que va a favorecer que se libere la LH y la FSH de la adenohipófisis. La hipófisis es la glándula pituitaria, que está ubicada en la silla turca del hueso esfenoides. Se libera y, como es una hormona, por el torrente sanguíneo llegará al órgano diana. ¿Y qué es lo que va a hacer en el día 14 la LH? Con su pico va a favorecer el proceso de la ovulación. ¿Ok? Que no quiere decir que sea fertilizado, porque esta se va a liberar, va a llegar a lo que vendría a ser las trompas, y es ahí donde, si es que existe un espermatozoide en el tercio distal, en la región apular, se hará lo que vendría a ser el proceso de fertilización. Entonces ahí está, se da el pico de LH, y el ovocito secundario, cuando se empieza a dar esto, se encuentra en otra fase. El ovocito secundario se encuentra en metafase 2. Y es importante porque ya estamos hablando de meiosis 2, porque el ciclo había terminado con meiosis 1 ya hace un momento, lo habíamos explicado. En este caso se encuentra en metafase 2. Y en este momento, cuando se va a dar el proceso, ¿ok? Importante, porque no ha terminado el ciclo.
se encuentra detenido hasta la fertilización. Se va a encontrar detenido hasta la fertilización. Si no hay fertilización, en otras palabras, ¿algún ovocito alcanzará la maduración completa? No. Recuerden de que el ovocito, para alcanzar la maduración, sí o sí tuvo que haberse fertilizado. Si no se fertilizó en una dama alguna vez un ovocito, nunca alguno de esos ovocitos habrá alcanzado la maduración completa. Y es que en la fertilización, entonces, estamos concluyendo, en la fertilización, el ovocito secundario completa la meiosis 2. Y ahí de esa manera formará un ovocito maduro. Si completa, obviamente. Que ya es 23 con un cuerpo polar nada más. Y ahí se da todo lo que ya hemos conversado, bueno, que conversaremos, mejor dicho, respecto al proceso de fertilización y maduración. ¿Ok? Entonces, ahorita es también un pequeño barrido de información. Ahorita vamos a ahondar un poquito en algunos de estos aspectos, pero ya estamos un poquito más ubicados, ¿verdad? Estamos valorando de que la reproducción, la relación de la unión de los gametos, proceso que se llama fertilización o fecundación, es lo mismo por si acaso. Ya sabemos dónde se da, ya sabemos que hay fases, ya sabemos de que también para la gametogénesis estamos valorando la meiosis, para el crecimiento la mitosis, que en la mitosis no hay intercambio material, en la meiosis sí. Y que la meiosis tiene dos, la reduccional y la ecuacional, que es la 1 y la 2 respectivamente. Hemos visto de que las ovogonias se van a formar y esto va a darse gracias a la diferenciación sexual a partir de las células germinales primordiales y estas van a dar los ovocitos primarios que ya para el quinto mes de vida fetal, porque ya es fetal, van a estar conformadas y se van a detener en una fase que se conoce como fase de diploteno en profase 1. Estas van a poder reanudar su proceso ya después del nacimiento en la pubertad, mucho después. Y es que justamente la FSH es la que contribuye a que se dé el proceso de maduración folicular y la LH también en su conjunto porque vamos a ver que contribuye a la formación de estrógenos. Ya también hemos visto de que el ciclo se reanuda y recién alcanza el ciclo de meiosis 1, pero no es hasta 3 horas antes de la ovulación, eso es importante, creo que no se los dije. 3 horas antes de la ovulación es que se queda en metafase 2. Tres horas antes de la ovulación. Y obviamente si se da la ovulación por el pico de LH, es que se va a poder valorar lo que luego sería la relación de la fertilización. Y ahí es cuando si se fertiliza, va a alcanzar la maduración completa. Y luego se valoraría lo que vendría a ser las divisiones mitóticas nuevamente para que se pueda reconocer la implantación.